Hola, mi nombre es Alejandra Platas, represento a la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey y estoy encantada de poder presentar este trabajo en este congreso. El trabajo es titulado Más allá de las guías clínicas, un análisis cualitativo de la voz del paciente con cáncer de mama metastásico en un foro nacional, el cual se realizó en colaboración con la doctora Pilar Bernal, la doctora Cintia Villarreal y la doctora Sofía Sánchez. ¿De dónde surge hacer este trabajo? Y es del reto que sabemos que es dentro de la oncología el comunicar malas noticias, y el contexto de cáncer de mama metastásico no es la excepción. Comunicar el diagnóstico, el pronóstico y las opciones terapéuticas en un momento de mucha vulnerabilidad para las pacientes representa un reto importante, donde se da una atención que es cómo dar información que sea clara versus mantener una contención emocional para los pacientes y no ser desesperanzador. La intención es poder entender mucho mejor la experiencia que viven las pacientes para poder mejorar la forma en la que se hace este ejercicio. Eh, el objetivo fue explorar la experiencia de pacientes con cáncer de mama metastásico respecto al proceso de comunicación de información médica, así como el momento y la forma en que dicha comunicación incide en su afrontamiento psicológico. ¿Cómo realizamos el análisis temático obtenido de la transcripción de este foro en el que participaron 12 pacientes que habían recibido hace más de un año el diagnóstico de cáncer de mama metastásico? Se realizaron 5 categorías de análisis, 14 subcategorías y surgieron más de 30 códigos. Es importante decir que además surgieron 3 fenómenos transversales que no estaban previstos, que fue la resignificación mediante humor y metáforas, la frialdad institucional como fuente de malestar y el encuadre espiritual como protección cognitiva. Las 5 categorías de análisis fueron percepción y significado del diagnóstico, preferencias de comunicación, autogestión en el tratamiento, barreras y facilitadores del soporte psicosocial, encuadre espiritual y de fe, que son las 5 categorías de las cuales les voy a ir hablando ahora. La primera fue la percepción y el significado del diagnóstico, y aquí nos hablaron las pacientes de que el diagnóstico produce un shock emocional agudo, y esto lo que genera es que bloquea temporalmente la comprensión que ellas tienen de la información que están recibiendo, y es aún más complejo cuando les están hablando con técnicos, con tecnicismos médicos. Eh, esta terminología médica incrementa una distancia entre el oncólogo y deja a la paciente sin saber cómo reaccionar en este primer momento. Una paciente nos dice: mi esposo literalmente se encargaba de traducirme porque yo no entendía nada. Entre el shock emocional y todos los términos médicos, se vuelve un momento donde es muy complejo procesar la información. Y surge este término de la verdad soportable, que es un marcado rechazo por parte de las pacientes a las estadísticas de supervivencia poblacionales, porque lo perciben como frío y sin utilidad práctica. Ellas quieren saber sobre su caso y quieren que les hablen de una forma muy personalizada. Y también nos hablan de esta dosificación de la verdad que esté ajustada a la disposición psicológica de las pacientes, y reduce la ansiedad y fortalece la confianza terapéutica cuando se da de esta forma en donde ellas sienten que está siendo muy progresiva la forma en que se da la información y que se está ajustando a su disponibilidad emocional. Un ejemplo que nos dan es cuando les dicen: vamos a hacer todo lo posible, y si llega el momento en que no quedan tratamientos, yo te avisaré con tiempo. La tercera categoría es la autogestión en el tratamiento, que se da entre una búsqueda activa y el bloqueo selectivo de la información. La búsqueda activa nos habla de esta
investigación exhaustiva para recuperar el control sobre el cuerpo, sobre el tratamiento y sobre todo lo que ellas pueden, versus el bloqueo selectivo, que es renunciar conscientemente a los datos estadísticos y esto es como una forma de protección emocional. No es que no quieran tener información, no es que sea pasividad, es verdaderamente una forma de protección. Una paciente nos dice, yo cierro los ojos, confío en mi corazón, ¿para qué me sirve si nada más me voy a alterar? En la cuarta categoría vemos las barreras y facilitadores del soporte y aquí nos hablan de la importancia de todos los servicios de soporte y que muchas veces perciben que son subutilizados. Consideran que sería indispensable tener todas las posibilidades de servicios de soporte desde el diagnóstico y que se explique que están todas estas alternativas desde un inicio y que cada quien elija cuáles son los mejores servicios de acuerdo a sus necesidades. Y aquí también hablan del nombre de cuidados paliativos, que existen, que todavía tiene una carga muy negativa, el nombre que tiene el servicio, y consideran que darle otro nombre sería muy valioso para evitar este rechazo, como por ejemplo cuidados de soporte integral. Una paciente nos dice, cuidados paliativos a mí, me remite directamente a ya, mañana estoy en una cama, a mí sí me funciona que sea cuidados de soporte. Y aquí otra paciente nos habla de la parte institucional que dice, salí del protocolo hace 4 meses y todavía no me dan una cita. Hay instituciones donde ni nos hacen caso, somos un número, y nos habla de esta parte en donde no les ayuda, ¿no? El distanciamiento cuando la parte institucional está por encima del contacto humano con ellas. Y en la quinta categoría, el encuadre espiritual y de fe, y cómo surge como una protección cognitiva. Cuando la información médica se percibe como una amenaza existencial, la espiritualidad filtra datos clínicos que podrían fragmentar la esperanza. El pronóstico se reinterpreta desde la voluntad divina y esto le permite a las pacientes sostener una funcionalidad y control cotidiano. Y además emerge con más fuerza cuando hay una contención institucional donde falta la parte humana. Una paciente nos dice, si yo no me hubiera abrazado a mi fe, si yo no estuviera aquí, yo no estuviera aquí porque la mente te juega cosas bien feas. Y aquí integramos toda esta parte de cómo se dan todas las categorías a lo largo de la trayectoria. Vemos que no son categorías aisladas, que no son eventos aislados. En un primer momento se da el shock del diagnóstico, donde es muy complejo entender la información y además, dado el momento emocional en el que están las pacientes, poder procesar todo lo que se les está diciendo. Y surge esta verdad soportable, donde es cómo puedo ir regulando la información para que verdaderamente la pueda procesar desde la parte técnica, pero también desde la parte emocional. Viene la autogestión, que es el control versus soltar las cosas de las que no puedo tener control y cómo me voy acercando o distanciando de esta realidad y de estos elementos que puedo controlar y los que no puedo controlar. El soporte, los servicios de soporte que se deberían de dar desde el diagnóstico y que deben estar ahí presentes a lo largo de la trayectoria y cómo repercute cuando estos no están presentes. Y el sentido y fe que ayuda a filtrar mucha de la información que está ahí y que son datos duros, pero la espiritualidad pareciera que es un filtro que cognitivamente ayuda a que se procese la información. ¿Qué aprendemos? Y es que los protocolos estructurados al día de hoy muchas veces todavía son insuficientes cuando los ponemos bajo la lupa de la vulnerabilidad social y la saturación hospitalaria que hoy nos describen las pacientes, que la comunicación efectiva no solamente es dar información de forma clara, no es una transmisión lineal de datos, requiere dosificación empática, personalizada, sostenida en el tiempo y que la psiconcología es una disciplina que tiene una oportunidad de incidir como mediadora del proceso,
de comunicación que se da entre el médico y el paciente, que podemos acompañar en esta dosificación y cómo se recibe la información a lo largo de la enfermedad. Definitivamente se concluye que el lenguaje médico, toda esta parte técnica y el momento en el que se comparte la información son determinantes clínicos del afrontamiento psicológico en cáncer de mama metastásico. Es indispensable incorporar la voz de las pacientes en el diseño de protocolos de comunicación con el fin de equilibrar la claridad de la información con la contención emocional, renombrar la disciplina como cuidados de soporte integral, y que no sea cuidados paliativos con el fin de mitigar el trauma y facilitar el acercamiento a este servicio, y diseñar guías clínicas que humanicen la comunicación y que disminuyan estas prácticas de desvinculación institucional. ¿Cuáles son las aportaciones prácticas a la clínica que tenemos hoy en día? Pues considerar esta mediación comunicacional, ¿no? Este acompañamiento activo para dosificar la información, considerando la disponibilidad emocional de las pacientes, ofrecer los servicios de soporte como si fuera un buffet desde el inicio y que las pacientes elijan qué es lo que mejor requieren de acuerdo a sus necesidades, renombrar los servicios que sean necesarios, en este caso específicamente hablamos de cuidados paliativos, y dar un espacio importante para, para la espiritualidad, reconociendo la fe como un recurso legítimo de afrontamiento. Importante considerar las limitaciones, el tamaño de la muestra, son 12 pacientes, valdría la pena ampliar la muestra y explorar también en otros contextos, incluso en Latinoamérica, y los retos en la implementación, ¿no? Cómo integrar todos estos hallazgos a la práctica cotidiana, integrando tal vez con un rol más activo la psiconcología y pues que se puedan ir integrando a lo largo de la trayectoria todos los cuidados de soporte. Y bueno, pues no puedo terminar sin antes agradecer a todas las personas que fueron parte de este proyecto y por supuesto a las pacientes que nos compartieron sus historias en este foro y quienes nos ayudan a trabajar hoy para que las próximas pacientes que reciban una noticia difícil lo puedan recibir de una mejor forma, con un mejor acompañamiento y que podamos mejorar el trabajo que hacemos cada día. Muchas gracias por su atención. Y aquí concluye esta presentación.